Últimamente han ocurrido bastantes cosas interesantes relacionadas con la música asiática, así que hoy, en lugar del típico vídeo repasando discografías y trayectorias de las bandas, voy a hablar un poco de los temas de actualidad. Evidentemente el más importante es el referente a Dreamcatcher, pero vamos a tocar también otros temas. Vamos a comenzar primero con Hagane, que hace poco han publicado su primer LP titulado Top of the Tower, aunque en realidad la canción principal del disco, que es Start Our Journey, ya hace tiempo que salió, seguramente ya habréis visto el videoclip, una canción fantástica, muy al estilo de Hagane, muy al estilo de Nagi, la cantante. Bueno, la canción fantástica como siempre, Nagi totalmente deslumbrante. El videoclip también es muy simpático, en el que aparecen ellas a veces como una especie de exploradoras. Está muy bien. Si os gustó el Life Goes On, pues todo este disco en general, las canciones siguen con la línea que ha adoptado Hagane desde que entraron Yuna y Nagi. No voy a entrar en detalle a estudiar todo el disco, pero sí destacaría un par de canciones. Una de ellas es Kagome, que es una canción con un toque así como de Oriente Medio que queda bastante bien. Y luego otra que también está muy bien es Records of Tsurugi, una canción que hicieron entre Sayaka y Yuna. De hecho, en este LP todas las chicas han participado de alguna manera en la composición de alguna de las canciones. Y en esta canción, al ser la bajista y la batería, pues lógicamente el bajo y la batería tienen bastante protagonismo y de hecho cada una de las componentes tiene su trozo para lucirse. Y además ocurre otra cosa curiosa, y es que en la letra de la canción aparecen los nombres de todas ellas en algún momento. La canción es bastante variada, tiene bastantes fragmentos diferentes y la verdad es que me parece bastante interesante. Bien, sobre Hagane creo que ya es suficiente. Si os interesa mínimamente el metal japonés o si ya sabíais algo de esta banda y os gustaba, es obligatorio que los escuchéis. Seguro que os encanta este disco porque siguen en su misma línea y están todas increíbles. Y vamos ahora con la banda principal de este canal, que es Dreamcatcher. Como ya sabréis todos y como ya expliqué en un vídeo anterior, Dreamcatcher se ha separado entre comillas. No es como aquí en Occidente que te separas y te separas de verdad, sino que lo que ocurrió fue que 3 de las chicas ya no están en Dreamcatcher Company, por tanto pertenecen a otras empresas o se dedican a hacer otras cosas, y solo 4 de ellas siguen con la misma empresa de siempre. Por tanto, la banda como tal en principio ya no sigue siendo lo mismo, pero como ya dije en aquel vídeo y como alguna gente ha señalado por ahí, eso no significa que Dreamcatcher haya desaparecido del todo ni que se haya separado del todo. La banda puede seguir actuando y de hecho hace poco han actuado en el J-Pop Concert 6 de las 7 chicas, porque Handong, posiblemente por temas legales y laborales, pues no puede venir desde China para trabajar para una empresa por la que no está contratada, pero las otras 6 sí que han acudido y podemos ver aquí pues a Dami Yagayon con sus compañeras interpretando una vez más las canciones de Dreamcatcher sobre un escenario. Esperemos que esto no se convierta en un hecho puntual, aunque es evidente que al menos a corto plazo la actividad de Dreamcatcher va a consistir simplemente en este tipo de actuaciones. Las que sí que han aparecido de nuevo como una subunidad de Dreamcatcher son Jiu, Yuhyun y Suga, que ahora forman una nueva banda llamada UAU,
que ha sacado un mini álbum llamado You Are You. De las canciones secundarias de este mini álbum, una de ellas es Good Luck, una canción bastante tranquila y romántica. Y luego tenemos Sacrifice, que es una canción con un toque bastante sexy, que da pie a ese tipo de coreografías que tanto le gustan a Sua. A mí estas dos canciones no me desagradan y aunque tampoco es que sean muy llamativas, recuerdan un poco a algunas caras B míticas de Dreamcatcher como Wonderland o como Jazz Bar, que están bastante bien. Otra cosa diferente son las dos canciones principales de este mini álbum. Una de ellas es Attitude. A mí la verdad es que ese cambio electrónico con esa música disonante que se utiliza en el estribillo no me gusta nada en absoluto. Y algo parecido podemos ver en la canción principal, la que se ha promocionado con un videoclip, que es Two Months. Hasta aquí la estrofa bastante bien, estándar, nada especial, pero no está mal. Pero cuando llega el estribillo, sobre estas canciones hay diversas opiniones que la gente deja en los comentarios por internet. Hay gente a la que le gusta, hay gente que dice que es una pena porque Dreamcatcher no era así y esto es diferente. Otros contestan que UAU es un proyecto diferente a Dreamcatcher y por tanto no podemos compararlo. Pero yo creo que las comparaciones son inevitables. Es como cuando hablamos de Dreamcatcher, es inevitable hablar también de Minx. Siempre es lógico comparar la evolución de un grupo de chicas, por mucho que el nombre de la banda cambie, y ver si han ido a mejor o a peor. Y yo creo que en este caso claramente se ha ido a peor. Entiendo que UAU es un proyecto diferente, entiendo que la empresa ha decidido apostar por fin por un K-pop estándar en lugar de aquel proyecto tan innovador que en su día fue Dreamcatcher. Entiendo que quieren dirigirse más al mercado coreano que al internacional y por tanto tienen que cambiar un poco la filosofía. Todo eso lo entiendo y cada cual hace lo que quiere. Pero lógicamente esta música es una música que en mi opinión no aporta nada nuevo y que además creo que es mucho menos competitiva porque Dreamcatcher en su día, aparte de que te pudieran gustar más o menos, eran un grupo que aportó algo diferente. Lo que hace UAU es más o menos lo mismo que haría cualquier grupo estándar de K-pop hoy en día, e incluso yo diría que con un nivel un poco más bajo, a pesar de que en las composiciones sigue participando Lounder, pero realmente no se nota para nada aquella inspiración que tenían las canciones de Dreamcatcher. Aparte de que en mi opinión es mucho más difícil llamar la atención con un grupo de 3 chicas que con uno de 7. Cuantas más chicas hay, en mi opinión, sin pasarse tampoco, pero cuantas más chicas hay en general, mucho mejor porque las coreografías son mucho más espectaculares, hay muchas más posibilidades para combinar las voces, el look de cada una. Dreamcatcher tenía muchas posibilidades. Ahora sin Sillón, que era la voz principal, y sin Dami, que es la rapera, creo que se pierde muchísimo, aparte de la ausencia de Gallón y de Handong. Y con 3 chicas, lógicamente, tienen que aparecer bailarines alrededor de ellas para completar un poco la coreografía, porque si no, no hay muchas posibilidades. Y creo que las 3 chicas, aunque lo hacen muy bien como siempre, no dan suficiente juego como para crear algo impactante y novedoso. De hecho, creo que con este proyecto la empresa vuelve a cometer el mismo error que cometió hace muchos años con Minx.
En aquella época lo que hicieron fue apostar por un proyecto que de alguna manera copiaba lo que se estaba haciendo en otros lugares, seguía la línea de lo que estaba de moda y ya está, no aportaba nada nuevo. ¿Qué ocurrió? Que fracasaron. Cuando por fin apostaron por Dreamcatcher, entonces es cuando consiguieron hacerse un hueco en el mercado. Yo creo que ahora se ha vuelto a cometer el mismo error. Y hay una cosa bastante curiosa, y es que cuando se ha presentado esta nueva banda, pues una de las cosas que se ha hecho ha sido una especie de entrevista en público en la que las entrevistadoras eran justamente Sillón y Dami. Y de alguna manera, al verlas a las 5 en el escenario, vuelve a evocarse a aquella banda que fue Minx. Son las mismas Minx de hace un montón de años, pero ahora 2 de ellas están aparte, con proyectos personales, y 3 siguen en una subunidad que vuelve otra vez a la idea de seguir lo que está de moda. Que por cierto, alguna gente dice que entre el público estaba Gallón, no sé si es cierto, pero en cualquier caso, la imagen de las 5 chicas hoy en día ya mujeres en el escenario, inevitablemente a mí personalmente me evoca el fantasma de aquel proyecto fracasado que fue Minx. En cualquier caso, yo creo que todos los fans de Dreamcatcher lógicamente les tenemos cariño y esperamos que les ocurra lo mejor. Yo espero equivocarme. Ojalá yo no tenga razón y sea un éxito y les vaya muy bien, pero lamentablemente mi opinión es que el proyecto no llegará muy lejos porque aparte de que a mí me puedan gustar más o menos, eso no es importante. Lo importante es que, en mi opinión, no aporta nada que no pueda aportar cualquier otro grupo de chicas más jovencitas de las que aparecen hoy en día. Las que sí que están, que se salen en cambio son Kara, las legendarias Kara, que desde que volvieron hace un tiempo con aquella canción de When I Move, pues están bastante activas, han sacado videoclips, han hecho actuaciones. Ahora mismo en el 2025 podemos ver esta actuación que hicieron maravillosa. Y esto es algo que tiene mucho mérito porque el mercado coreano tiene mucha tradición de preferir siempre los grupos de chicas jóvenes y ellas con la edad que tienen ya, que todavía llamen la atención, es algo muy a tener en cuenta. Es increíble las ganas que le ponen, la calidad de sus voces en vivo, la clase que tienen, la alegría y el desparpajo con el que actúan, a mí me encanta. Creo que cada vez lo hacen mejor y yo incluso diría que están hasta más guapas que cuando eran más jóvenes. Y además yo creo que estas bandas de la segunda generación del K-pop tienen un sabor un poco especial. Quizás no son tan espectaculares como las bandas actuales, pero creo que tienen un encanto que en cierto modo a veces se echa de menos y es fantástico que Kara aún esté en activo. Uno de los países en los que siempre se las ha acogido muy bien ha sido Japón y por eso hace poco han anunciado que harán una gira por este país donde a la gente le encantan y seguro que va a ser un momento muy especial reencontrarse con los fans japoneses una vez más. Y ya para acabar este vídeo de noticias, pues no puedo dejar de hablar de Popping Party, que ya ha anunciado que para el año que viene, 2026, cuando cumplirán 10 años como banda, pues realizarán actuaciones en Japón para celebrarlo. Recordemos que tanto ellas como Roselia y Risa Sulen, que fueron las primeras bandas de Bang Dream, todas están en activo y siguen sacando canciones. De hecho, Roselia estos días ha publicado una nueva canción con su correspondiente videoclip titulada Days of the Destiny, con una música muy potente. Y un estribillo muy bonito, muy en la onda típica de Roselia, pero un poco más alegre que de costumbre. Esperemos que ya para el 2027, cuando Roselia cumpla 10 años, pues puedan seguir también en activo y puedan celebrarlo igual que Popping Party. La verdad es que se lo merecen y me da un poco de pena acabar este vídeo así porque es fantástico ver a Popping Party celebrando su 10º aniversario, a Kara con todos los años que llevan, también en plena forma actuando y sin embargo Dreamcatcher, que podría haber cumplido 10 años en el 2027, lamentablemente la empresa ha decidido tropezar por segunda vez con la misma piedra con la que ya tropezaron cuando crearon Minx.